nervioso ocurre porque hay un aumento del tono muscular, que es lo que ocurre en la espasticidad, al punto de que uno llega a temblar. Usted ya basalmente tiene el tono aumentado, que es la espasticidad, básicamente, el tono muscular aumentado, entonces está mucho más sujeto a ese tipo de eventos o a ese tipo de situaciones donde se pone más nervioso y eso se lo exacerba. Cualquier infección le va a exacerbar un síntoma, entonces desde una infección urinaria, una infección en una muela, una infección en una uña, entonces siempre estar muy atento a eso. Y después, episodios donde haya cambios bruscos de la medicación, esto que usted me contaba, del baclofeno y demás, de que de golpe se quede sin medicación y demás, también le va a exacerbar mucho los síntomas. En concreto, hay muchas de estas cosas, más allá de los medicamentos que ahora vamos a hablar, hay muchos factores que uno tiene que tratar de evitar siempre. Y parte del tratamiento no farmacológico es evitar estos desencadenantes. El principal, evitar el desuso. Entonces, lo que usted me contaba en 2019, cuando hacía fonoaudiología, cuando hacía kinesiología, cuando hacía actividad física, seguramente se sentía mejor, no solo porque tenía 6 años menos que hoy, sino porque hacía mucha más actividad física que la que hacía hoy. ¿Sí? Entonces, esa mayor actividad física, y no es que yo lo mando ahora a hacer kinesiología, bárbaro, va a empeorar un poco los dolores y al principio quizá empeoran un poquito los dolores después de hacer actividad física. Pero eso es de no mejorarlo, es un círculo que no lo cortamos nunca. ¿Me explico? ¿Qué está haciendo hoy por hoy de kinesiología o de actividad Bueno, física? en realidad la ART, que todavía me tiene como paciente crónico, me asigna, cuando la neurocirujana lo indica, sesiones en un instituto en La Plata. Por lo Sí, tanto, viene un transporte a buscarme lunes, miércoles y viernes y bien. hago más o menos 2 horas o 2 horas y media ¿Y eso de... lo está haciendo actualmente, Ricardo? Bueno, hace unos pocos días que se consumió la cantidad de sesiones que me había asignado la neurocirujana, por lo tanto, en este momento estoy sin asistir a Ok. la rehabilitación. Sí, ¿Qué hago? no es un buen momento con el frío y demás el dejar la actividad física, le soy sincero. Bueno, Entiendo que yo, muchas veces no depende de uno y demás, pero no es tratar de buscar alguna herramienta al menos para suplirlo en casa usted, con diferentes tipos de ejercicios, porque a lo largo de estos años seguramente aprendió. Siempre el riesgo de moverse es el riesgo de caídas, más que nada, siempre controlando el riesgo de la caída. bueno, eh, pero cuanto más quieto esté Ricardo, más complicado estamos. sí, en Eh, realidad tengo una alternativa hogareña. sí, Mi hija me ayudó a conseguir una bicicleta bien, de- fija de modo recumbente, porque antes tenía una bicicleta fija vertical y eso era doloroso entre las piernas. sí, Con la recumbente me siento y ya entonces no existe la posibilidad de que me caiga. tal cual. Una vez sentado, uso la pedalera y ahí me siento y pedaleo sin carga porque la máquina no está muy bien en la Ok, cuanto al ajuste mecánico. 1 hora por día que no voy a bien, rehabilitación hago pedaleo. bien. Eso, le repito, obviamente, cuanto más mejor, cuanto más controlado mejor, pero entiendo que también hay situaciones externas que limitan un poco eso, pero bueno, es importante que usted tenga en claro esto, esta peoría que ocurre con el reposo y con el frío y viceversa, la mejoría de los síntomas con la menor exposición a temperatura fría y la mayor actividad física. Entonces, clave que uno movilice eso. Desde lo farmacológico, obviamente hay diferentes tipos de tratamiento que uno puede ir evaluando. Yo creo que en el caso suyo, con todo lo que usted me cuenta, hay 3 aristas que en principio uno es la que tendría que tratar de apuntar. Por un lado, sobre los episodios de lo que es la espasticidad primaria y los espasmos que usted nota, los espasmos dolorosos que a veces terminan siendo más limitantes que la propia, o termina siendo peor que la propia cronicidad de la espasticidad. Y para eso hay diferentes fármacos. Quizá el principal que se usa, que te piense que para espasticidad la primera línea de tratamiento es el baclofeno. La segunda línea de tratamiento es la toxina botulínica. Y después vienen terceras líneas, donde hay un montón de medicamentos,
que son algunos de los que usted ya usó, pero es cierto que hay otros que no usó. Me llama la atención que no le hayan dado gabapentin, porque quizá para los episodios de espasmos es de los más utilizados, el gabapentin. El gabapentin es un fármaco ampliamente utilizado para diferentes causas, principalmente para dolor neuropático, pero para este tipo de síntomas, la espasticidad y los dolores de espasmos dolorosos, de descargas espontáneas, porque eso es la descarga espontánea que genera la zona del traumatismo, es uno de los que más se utiliza. El gabapentin es un fármaco que se toma por boca, bastante sencillo de tomar, con un perfil de efecto adverso extremadamente bajo. Tiene un solo efecto adverso, básicamente, que puede dar un poco de sueño, como cualquier fármaco que potencialmente puede generar relajación muscular, puede llegar a dar un poco de sueño. Entonces, lo que se hace es se va titulando, o sea, se va aumentando lentamente el gabapentin. Se empieza en la noche con 300 miligramos, si eso no da sueño, yo eso igual después se lo voy a mandar en las indicaciones, pero se empieza por la noche con 300 miligramos, si después de una semana uno lo tolera bien, se agrega, cada comprimido viene de 300 miligramos, entonces empieza con 300 miligramos a la noche, después de 5 o 7 días, si uno lo tolera bien, empieza con una segunda toma al mediodía. A veces, si le dio un poco de sueño, se puede empezar con medio comprimido al mediodía y uno a la noche, 5 o 7 días más, aumenta a uno entero al mediodía, uno a la noche, 5 o 7 días más, uno al mediodía, medio a la tarde, uno a la noche, 5 o 7 días más, uno al mediodía, uno a la tarde y uno a la noche. Parecido a como hacía con el baclofeno en su momento. Más que nada se titula, la mayoría de los fármacos se titulan de esa manera porque al dar un poco de sueño es un efecto adverso donde uno hace rápidamente tolerancia, pero necesita de tiempo. Si yo le pongo uno al mediodía, uno a la tarde, uno a la noche de entrada, y es probable que le dé mucho más sueño y que termine siendo más el efecto adverso que el potencial beneficio. Pero con respecto a esos episodios de espasmos y a la propia espasticidad, el punto en el que estamos y que debería probar es este tratamiento con el gabapentin. En segundo lugar, y todo depende de la molestia que usted le genere, está esta cuestión de lo que yo le mencionaba del ánimo pseudovulvar. Quizá es común que los psiquiatras no la conocen tanto a esos síntomas porque es más una patología, es un síntoma más neuromuscular, el ánimo pseudovulvar, entonces muchas veces pasa desapercibido, no se ve en otras patologías, se ve mucho en otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, este ánimo pseudovulvar, esta tendencia, te lo comento a vos, Vanina, que justo vos no estabas en esa parte. La tendencia a la risa y al llanto que tiene tu padre no es por una cuestión anímica desde que empezó, es por la propia alteración de unas neuronas que se encargan de controlar eso. Y hay fármacos específicos para eso, que no lo recibió nunca Ricardo porque siempre se lo atribuyó desde un lado anímico, básicamente, claro, a la cuestión. Entonces es esperable que eso no ocurra. Pero bueno, el fármaco que existe es un fármaco que es una marca, hay un solo laboratorio que lo hace todavía, hay otro laboratorio que lo va a empezar a hacer este año, pero hasta ahora hay un solo laboratorio que lo hace. El fármaco, la marca se llama Gorfetan, Gorftan, que es un fármaco que se lo tenemos que pedir a la obra social, a la RT, obviamente, así como el gabapentin, se lo tenemos que pedir a la RT porque es caro cuando uno lo quiere comprar. Después el arreglo que hacen las RT, las obras sociales y demás termina siendo bastante barato, pero si uno lo quiere comprar per se es muy caro. A su vez, las personas que no llegan a tener ninguna obra social, ni RT, ni nada por el estilo, a veces se pueden hacer comprimidos magistrales, que son 100 veces más barato que la droga original. Pero bueno, es un plan B que a veces se puede llegar a usar y se los cuento por esta situación, porque a veces la RT o da mucha vuelta o al ser ART, no sé cómo estás en ese aspecto, si te están dando mucha vuelta justo ahora no estás solamente con la bomba de baclofeno, pero... Claro, en realidad no me quejo de la atención que me dio la RT, pero bien, es evidente que ellos creen que han hecho todo lo que se podía hacer, más claro, no hay. Y yo... Sí. Más o menos, pero no por culpa de la RT, quizá a veces porque no te lo indicaron. Entonces tampoco le podemos echar la culpa a la RT de eso. Exacto. Y después creo que entonces yo lo que te puedo hacer es pedir ese medicamento. Si vemos que la RT nos da muchas vueltas, vemos eventualmente y se consigue en farmacias, en las farmacias que hacen comprimidos magistrales, se consigue, se puede conseguir.
Y el tercer punto, que tiene que ver con esta espasticidad, es el tema de la vejiga, Ricardo, porque también te está impactando, te termina impactando en la espasticidad, si bien es por la propia espasticidad, termina haciendo que duermas peor, porque te debes despertar 3, 4 veces durante la noche, eso hace que descanse mejor, eso te genera más espasticidad durante el día y también un circuito que no cortamos más. Y hay fármacos que específicamente relajan la vejiga. Eh, Hay muchos, el ditropan es uno, quizá el que el primero se usa, pero después hay fármacos un poquito más nuevos que el ditropan, con un perfil de efectos adversos mucho mejor y sin un poquito más efectivos incluso. Quizá hoy el fármaco que más se utiliza es un fármaco que se llama mirabegrón. El mirabegrón es un fármaco que tiene muy poco efecto adverso, eventualmente puede dar algunas molestias digestivas, como cualquier fármaco, ¿no? Pero es un poco de prueba y error también en ese aspecto. Pero el mirabegrón es un fármaco que ese sí es mucho más sencillo de conseguir, que se usa mucho y se toma 1 hora antes de acostarse. Se toma una pastilla 1 hora antes de acostarse y eso relaja mucho la vejiga. Entonces permite que no esté tan sujeta o sea, permite mayor distensibilidad y uno no tiene tantas ganas de hacer pis. Se empieza con un comprimido a la noche y si eso después, como tiene una vida media de 12 y 16 horas, a veces empieza a molestar el día, entonces se toma uno a la mañana o al mediodía y sigue tomando el de la noche. Se puede llegar a tomar 2 por día, pero bueno, empezaría con uno nocturno, pero creo que también es importante tratar ese aspecto. Pero bueno, obviamente, y todo esto lo tiene que tener en cuenta también Ricardo, con las limitaciones que implica una teleconsulta. Al no poder revisar, no poder palpar el tono muscular y demás, obviamente se hace un poquito más difícil. Pero creo que hay aristas en las que se pueden profundizar sobre sus tratamientos actuales que quizá, a ver, yo justo lo mandan conmigo porque yo me dedico a este tipo puntualmente de patologías neuromusculares. Pero creo que se puede profundizar un poco más y si bien el uso de este tipo de fármacos no deja de ser prueba y error, creo que hay todavía herramientas, sin dejar de lado que no podemos pedirle a lo farmacológico la solución absoluta y tenemos que acompañarlo de esa parte no farmacológica que implica el evitar estos desencadenantes que le mencionaba. Claro, ¿puedo hacer una pregunta, doctor? ¿Sí? Este, es evidente que la farmacología se ha quedado este, atrasada en esto porque evidentemente el universo de los pacientes es muy grande, cada cual tiene una deficiencia, cada cual hace un pico en determinado lugar. Y más si uno piensa que esto se trata de un problema del sistema nervioso central que se verifica en el sistema nervioso periférico, pero si yo quiero tomar algo que llegue al sistema nervioso central, tengo que esperar que el estómago lo pase al sistema circulatorio, el sistema circulatorio que pase la barrera hematoencefálica y lo que llega, que se lo tira a todo el cuerpo, vaya y por fin ingrese en el sistema nervioso central. Está Sí, señor. complicado. Sí, Ahora, que ojo, no todos los fármacos que usamos, por ejemplo el gabapentin o el baclofeno en parte, tienen su efecto en el sistema, tienen su acción en el sistema nervioso central. Hay fármacos, la toxina botulínica, por ejemplo, la toxina botulínica no actúa sobre el sistema nervioso central, sino que actúa, si bien el problema originario está en el sistema nervioso central, actúa sobre el órgano efector, que es parte del sistema nervioso periférico. pero hemos probado que todas esas cosas, en mi caso, no dieron resultado. Así que mi pregunta pedía en esta consulta que fuera dirigida hacia acaso hay alguna otra alternativa, incluida aquella que pudiera justificar un estudio de imágenes o de fenómenos físicos que se dan a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso periférico, lo que parezca que hoy indica como que se podría probar, aunque sea más teoría que demostrado por la práctica. Así que yo quería pedirle que si usted puede, también me ofrezca alguna alternativa en cuanto a un estudio que nos pueda revelar algo más. Por otro lado, con lo que Pero es... algo más de que, Ricardo, no lo entiendo, porque, o sea, no es que hay un estudio, o sea, hacer no sé, una imagen yo ya me imagino lo que voy a ver en en la imagen. O sea, no es que hay un estudio que nos vaya a revelar información nueva que nos permita tomar una conducta diferente.
No sé si me explico. Sí, lo Eh, entiendo. entonces, sí, obviamente, la farmacología hoy no tiene una herramienta para regenerar motoneuronas, que son en este caso las neuronas que se han lesionado. Hoy no tenemos, ni en esta ni en otras patologías, forma de regenerar esas motoneuronas. Entonces, yo puedo hacer una densitometría, puedo hacer varios estudios para evaluar cómo están, cómo discurren esos nervios en la en el sistema nervioso central, que uno ya sabe lo que va a encontrar, básicamente. Entonces, es una cuestión más académica, si se quiere, que terapéutica, porque no va a cambiar la conducta terapéutica en ese aspecto. Ah, bien. Y como, Ahora, sí, perdón, Vania, como aporte, digamos, fuera de lo, porque a mi papá por ahí no le gusta mucho depender de fármacos, lo que pasa es que tampoco tenemos otras cosas para Ese es ofrecerle. el tema. O sea, que tampoco sé tampoco cuál sería, porque a ver, uno tiene hoy no existe y por la tecnología que uno escuche, y se lo digo porque es la pregunta que uno siempre hace, desde el Neuralink o los chips o los trasplantes de células madre, Ahí va. porque Sí, todas las preguntas vienen por ese sí. lado, vuelvo a repetirle, me dedico a esto. Hoy por hoy no tenemos todavía evidencia en ensayos clínicos que demuestren que seguramente de cada 2, 3, 5, 10 años lo que yo hoy estoy diciendo quizás no aplique. Pero hoy todavía no hay un ensayo clínico, hay casos aislados, estrictamente anécdotas, pero casos aislados, de que sí, evidentemente uno mediante la tecnología que va avanzando, uno probablemente pueda ir o utilizar herramientas o dispositivos tecnológicos que permitan conectar señales eléctricas en el sistema nervioso central. Hoy por hoy eso no se hizo en Argentina, no se hace en Argentina, ni en los lugares que se haga en el mundo todavía hay un protocolo diseñado para este tipo de síntomas. ¿Sí? Del mismo modo, aplica algunas preguntas, viene por células madre. Y células madre, si las ponemos a través, hoy no hay ninguna evidencia a través de células madre y demás. Entonces, que claramente son disparadores o vías que en el futuro van a tener alguna relevancia, es una potencialidad. Hoy por hoy, 27 de mayo del 25, no hay una traducción efectiva o aplicable fuera de ensayos clínicos, de los cuales no se hacen en Argentina. bien. Una pregunta más, doctor. Por supuesto que agradezco mucho su dedicación a intentar responder nuestras inquietudes, pero una cosa que he aprendido después de perder la muy buena salud que tuve, que en lo que tiene que ver con mm, las lesiones neuromotoras, parece que lo que indican es que mediante un mecanismo de ejercitar un determinado grupo muscular, uno consigue que de alguna forma se generen caminos nuevos y esto produzca un mejor control y una mayor autonomía. Sí, señor. A partir de esto, me encantó participar en la kinesiología como paciente y de hecho estoy dispuesto a seguir adelante lo que haga falta, pero tengo un problema con un músculo que se me hace muy difícil encontrar, no solo, digamos, no en lo físico, sino cómo hacer para provocar que mejore, cómo provocar la respuesta neuromotora. Ese músculo se llama diafragma, yo no sabía que lo tenía y hoy no pasa un segundo en que no sepa dónde está. ¿Por qué? Es lo que no me deja hablar, es lo que no me deja respirar, es lo que Sí, no es hace. la propia, a ver, así como hay aumento del tono muscular, pero el problema del diafragma no es que tenga falta de fuerza, como los músculos orofaringeos, porque el problema no es solamente el diafragma, los músculos orofaringeos y los propios músculos de la lengua necesitan de contracción y relajación en diferentes momentos. El poder hablar correctamente, el poder sacar el aire correctamente, el que se contraigan los músculos intercostales, los músculos espinales, el propio diafragma, es una combinación de contracción y relajación continua
que la contracción no va a tener grandes problemas, pero la relajación sí. Entonces, al no poder relajar correctamente, eso genera una restricción en la funcionalidad respiratoria y eso es lo que, es lo que le produce la falta de poder sacar el aire correctamente, de poder hablar en voz más alta, el poder toser correctamente. Entonces, eso obviamente ocurre no porque haya algo progresivo, sino porque cada vez que pase más tiempo sin entrenarlo, el músculo se distiende cada vez menos. Entonces, dentro de la kinesiología hay algo que se llama kinesiología respiratoria. La kinesiología respiratoria es ejercicios que lo que buscan es distender estos músculos, no solo el diafragma, sino los músculos intercostales, los escalenos, músculos que participan de manera primaria o secundaria en el acto respiratorio. Entonces, eso con kinesiología mejora. Como usted me decía recién, la plasticidad, o sea, si bien uno no puede generar nuevas neuronas, lo que sí puede generar es plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad de ganar nuevas funciones que tienen las neuronas a partir de... un músculo, un diafragma tiene 200 motoneuronas que lo controlan, yo puedo lesionar 50, pero si a las restantes 150 yo las estimulo, puedo tratar al menos de compensar parcialmente esas 50 motoneuronas que se lesionaron. Y eso sí es algo, pero eso no hay un fármaco para eso, sino que es el estímulo continuo. Entonces, usted la kinesiología que necesita no es solamente motora para los músculos de las piernas, de los brazos, del tronco, sino también kinesiología respiratoria. Muchas veces son fonoaudiólogos los que trabajan eso, en el caso de que no haya un kinesiólogo que tenga algo de conocimiento respiratorio y a veces el fonoaudiólogo el que toma ese lugar, pero en el mundo ideal o lo correcto sería que exista también de parte del kinesiólogo ejercicios que apunten directamente a la distensión del diafragma, pero también de otros músculos respiratorios. Entonces, yo le voy a mandar un informe pidiendo kinesiólogo, o sea, no le va a servir quizá tanto para la obra social, porque al no ser prestador de la ART, generalmente la ART ponen su propio neurólogo o neurocirujano en este caso, pero obviamente al neurocirujano o al neurólogo que haya una orden o un resumen de Flenny especificando determinadas cosas, le pone un poquito de presión. Entonces depende, cada médico tiene su librito, pero le pone un poco de presión y también depende un poco de la presión que hace el paciente y el grupo familiar también, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es un resumen de historia clínica contando un poco todo esto, tratando de resumir un poco y especificando cosas del examen físico con las limitaciones, vuelvo a decirle, que tiene una teleconsulta, y hacerle estas recomendaciones que yo le mencionaba, tanto de la medicación para la espasticidad y los espasmos, la medicación para el ánimo pseudovulvar, la medicación para la vejiga y la necesidad de la kinesiología respiratoria, motora y el abordaje integral, básicamente, que necesita el abordaje de este tipo de síntomas. De todos los detalles de la patología que hoy sufro, creo que la pseudovulvar es la menos notable. Perfecto. Las demás me interesan todas porque las estoy viendo como en primer lugar. O sea, lo comprendo perfecto. Yo lo voy a mandar, pero porque a veces el ánimo pseudovulvar fluctúa, por eso le digo. Pero ya de entrada, para mencionárselo a la neurocirujana, para que ellos lo tengan en claro y que aclararle que no es un problema psicológico. ¿Sí? Está bien. Sí, en realidad hace mucho que no participo con la atención de una psicóloga o de un psiquiatra. Eso fue cuando estuve en una clínica de rehabilitación. Sí, pero te lo digo porque es habitualmente lo que sucede también, de que se lo atribuye de esa manera. Ricardo, tengo que seguir con la siguiente teleconsulta. Bueno, muchas gracias, doctor. Le voy a mandar todo esto y bueno, estamos en contacto. Si usted está viviendo en La Plata, Ricardo, ¿usted? Estoy viviendo en Berizo, que está cerca de La Plata. Sí, conozco. Yo estudié hace 20 años me fui a La Plata, pero estudié medicina en La Plata. No, por si alguna vez, siempre la consulta presencial tiene otro detalle porque me permite evaluar con seguro, con mayor precisión la espasticidad de determinados músculos, pero bueno, cualquier cosa también está la opción de presencial y verlo en pleno. ¿Quiere que busquemos la forma de que mi familia me acerque hasta su consultorio, doctor? No, en Flenny, yo estoy en Flenny 24/7, básicamente, hace 15 años. Así que... Si le parece correcto, sí, sacamos una consulta presencial, entonces. estaría bueno. No sé quién es la que conoce a Vani, la secretaria de Flenny, pues, a Vanina.
Ah, sí, Yo puede ser en porque yo, realidad, sí. en realidad tengo un contacto con ella a través de Bien, su teléfono de WhatsApp. perfecto, ¿Quién es perfecto. la Así que secretaria? Perdón. es la secretaria de dirección médica, básicamente, que es Sí. la que me contactó a mí. Ah, bien. Muy bien. Bueno, Ahora, en el transcurso de hoy, tengo todavía algunas consultas, después hago el informe y se los envío. Muy bien, muchas gracias, doctor. Que tenga Hasta muy buen luego, día. Ricardo y gracias, Vanina. Cuídense. doctor. Tenga buen día. Hasta luego. Ustedes Hasta también. luego. Así que te comienza viendo el film. No sé quién es. Me parece que tengo una amiga ahí.